Bueno, ¿cómo están para empezar? Muy bien. Bueno, nosotros somos alumnos del Colegio de Hermanas y bueno, venimos a entrevistarlas y saber un poco más de cómo es el centro de adicciones. Vamos a ver más o menos a qué se dedica este centro. Bueno, este centro inauguró en el 2017, en noviembre del 2017, está conformado por 3 profesionales, licenciada en Psicología, Yaelin Mercedes Fernández, licenciada en Trabajo Social, Carolina Borgia. Bueno, este centro se dedica al tratamiento ambulatorio de consumo problemático de sustancias legales, tanto legales como ilegales, legales el cigarrillo y el alcohol, y sustancias ilegales, cocaína, marihuana, morfina, éxtasis, bueno. El tratamiento, como dije, es un tratamiento ambulatorio que pueden asistir adolescentes, jóvenes, personas adultas. El tratamiento se realiza 2 veces por semana, dependiendo también del paciente, ¿no es cierto? Hay algunos que por ahí vienen una vez a la semana, otros vienen cada 2 veces, y se realiza de manera integral, ¿no es cierto? Paciente, tratamiento terapéutico y familia. Por eso también existen los talleres de fortalecimiento familiar para brindar estrategias a las familias para que puedan acompañar a ese paciente, ¿no es cierto? En caso de digamos, dificultarse la adherencia al tratamiento ambulatorio, nosotros tenemos la posibilidad de hacer derivaciones a comunidades terapéuticas para que tengan, ¿no es cierto?, un tratamiento mucho más focalizado, ¿no es cierto?, mucho más, digamos, intenso o intensivo para el paciente en cuanto a lo que es cambio de conducta respecto al consumo. Bien. ¿Y más o menos cuál es la edad más frecuente en la que comienzan a consumir drogas los jóvenes? Y alrededor de los 13 años, cuando empiezan a tener toda esta, cuando se empiezan a involucrar desde otro lado de la sociedad, ¿no? De juntadas con amigos, salidas, al cumple de 15, al boliche. De todos modos es muy relativo porque hay gente que incluso, viste, algunos pacientes hasta los 11 años han empezado a consumir a lo mejor y otros pacientes empiezan de grandes, de adultos. Es muy relativo. Sí, depende siempre de cada uno, pero bueno, desde el inicio más o menos, de entre 12, 13 años, por ahí, bueno, obviamente como dicen más. Y por lo general también se da desde lo experiencial, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es esto? Quiero saber qué es esto. Bueno, empiezo a probar el cigarrillo, a ver qué me va a generar, ¿no es cierto? Como una cuestión de curiosidad. Claro. Sí. ¿Y ustedes saben con qué droga comienzan siempre? ¿O hay uno muy normal? Y el alcohol es lo más normal, Sí, ¿no? O probar el cigarrillo, como las drogas legales, ¿no? Que después, bueno, Claro. hoy en día también está muy normal el uso de la marihuana, está muy normalizado lamentablemente. Entonces hay chicos que ya también empiezan desde edad muy temprana a consumir marihuana, el famoso porro que le llaman. Entonces eso también. ¿Y las más difíciles de tratar? Y la más difícil no hay sustancia más difícil, una más difícil que otras. En realidad es la adicción en sí, a modo general, a la sustancia. A lo mejor uno diría, bueno, la más difícil a lo mejor es la cocaína, la marihuana, pero el alcohol también es difícil de trabajar. Esa sustancia. La que en realidad las drogas duras son quizás las más difíciles para una recuperación. Es muy difícil que un adicto a la heroína pueda recuperarse, ¿no es cierto? Eso es como lo máximo, que nosotros acá no lo vemos, ¿no es cierto? Pero sí, como dice Yae, esto de el alcohol sí es una droga bastante difícil de tratar. En realidad todas. Quizás la sustancia puede ser más peligrosa o menos peligrosa, a lo mejor capaz la cocaína es un poco más peligrosa que la marihuana, o la heroína o las ácidos y demás, pero difícilmente va a ser también de dejar si la adicción es muy... Claro. Hay personas que tienen mayor dependencia a la sustancia a lo mejor que otra. Otra persona tiene menor dependencia, entonces quizás es un tratamiento más simple, entre comillas. Pero depende mucho de esa dependencia que la persona tenga con la sustancia más que de la sustancia, capaz. Por ahí en los casos que nos tocan a nosotros, porque como dice Caro, las drogas duras no nos tocan en realidad. La heroína no ha llegado nunca y no es un país que consuma mucho eso, pero cocaína por ahí lo vemos también, que bueno, por ahí
es como más peligroso, pero también es igual de difícil que dejar, lo mejor que la marihuana y el alcohol. Sí. Como dicen, depende de la dependencia de la sustancia. ¿Ustedes sienten que son pocos los adolescentes que dicen que no al consumo de drogas? Como, por ejemplo, si nosotros nos juntamos un par de amigos y ellos son adictos y me ofrecen a mí, puedo decir que son muy pocas personas que dicen no. Se hace la minoría, me parece. No sé las chicas qué opinan, pero capaz que de un grupito de 10, por lo que nos cuentan pacientes que vienen acá, a lo mejor 2 o 3 no consumen y el resto sí. Claro. Creo que hay un mayor porcentaje que termine consumiendo o probando por curiosidad o por lo que sea, que las que a lo mejor no. En los grupos chicos, ¿no es cierto? Está hablando ya, pero digamos, de manera generalizada, ¿no es cierto? Y que nosotros hemos visto, ojo, estoy hablando de encuestas ya de hace 1 año, 2 años atrás, nosotros hemos tenido la posibilidad de chequear las respuestas de los jóvenes, eran chicos del Colegio Nacional, eran más los jóvenes que, digamos, apuestan a esta cuestión de lo saludable que los que no, ¿no es cierto? De manera generalizada y en grupos grandes son más los adolescentes que apuestan a lo saludable a decir que no que a decir que sí. Ahora, en grupos pequeños, quizás sí, si tomamos de manera más acotadita, Sí, son o en un la grupo- experiencia de acá clínica que nosotros vemos, ¿no? hay más que consumen que no. Pero de manera generalizada, digamos, los jóvenes apuestan a cosas saludables más que a... Incluso me acuerdo de las encuestas estas que hacían en Córdoba, en los colegios de Córdoba, que en realidad es mayor la creencia de lo que consume mi compañero, que yo creo que mi compañero consume mucho más de lo que consume en realidad. No sé si me explico. Que por ahí está más lo que yo creo que estamos consumiendo y en realidad es mucho menor. No hay coincidencia entre lo que creemos que consumen mis compañeros, que eso me hace consumir más a mí, y después terminaron descubriendo y mostrándole al curso que se consumía de manera real mucho menos de lo que creían que consumían. Que por ahí también responde un poco al nivel de consumo que se tiene. ¿Y cuánto más o menos dura este proceso de rehabilitación? Depende de cada paciente. Cada paciente hace su proceso. Hablábamos recién del nivel de dependencia y eso influye un montón. Pero Influye en el sentido de que acá se trabajan muchas cuestiones que hacen a que el paciente adquiera herramientas que tienen que ver con adquisición de, digamos, límites, comunicación, regulación emocional, aprender a gestionar sus emociones. Entonces, es un proceso difícil hasta que el paciente logra incorporar esas estrategias para, ¿no es cierto?, poder comunicarse de manera favorable. Adicción es lo no dicho, ¿no es cierto? El paciente, digamos, carece de esa posibilidad de decir lo que le está pasando. Entonces, tiene que adquirir herramientas para poder decir lo que le está pasando, para pedir ayuda, para aprender a gestionar sus emociones, para aprender a resolver problemas, para aprender a tolerar el malestar, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que pueden ir un poquito más avanzados, ¿no es cierto?, con la colaboración de la familia, desde ellos mismos, y hay otros que no, ¿no es cierto?, el proceso les genera, digamos, van como mucho más lentos que otros. Cada cual tiene, como decía Mar, su proceso. ¿Y hay personas que nunca se han dejado de consumir droga? ¿Que nunca dejaron? En este centro que hayan tenido ustedes, claro. Sí, por ahí. ¿no? Se han recuperado, tenemos varias personas que se han recuperado. Adolescentes que han dejado de consumir marihuana, adultos que han dejado de consumir alcohol, como así también tienen ese proceso de recaída, ¿no es cierto? Que pasan determinado tiempo sin consumir y a lo mejor hay una situación X que lo determina a que no puedan resolver ese conflicto o no puedan gestionar de manera favorable una situación, una emoción, y eso deriva en una conducta problema, en este caso sería el consumo. Recaída sería esta cuestión de volver a tener los mismos hábitos de antes. Ahora, pueden tener, digamos, un desliz, como le llamamos nosotros, que quizás en una determinada situación que no sepa resolver, puede terminar consumiendo
y vuelve a estar, digamos, a tener una vida normal, por decirlo de alguna manera, como la llevaba antes, sin consumir. Pero hay personas que sí han vuelto directamente a un estado de recaída profundo, ¿no es cierto?, de llegar a situaciones... Eran un tiempo, están 1 o 2 años limpios, digamos, y después capaz vuelven al consumo. Sí. ¿Y hay personas que por consumir droga hayan llegado a la muerte, se han suicidado o algo por el estilo? Nivel de suicidio no, pero sí tuvimos un caso que sí, un paciente que había empezado a consumir morfina por una cuestión médica y que eso se volvió, digamos, una adicción, un abuso de esa sustancia que en realidad lo tenía que consumir por una cuestión médica. Él, digamos, empezó a consumirla, digamos, por la adicción, ¿no es cierto?, por dolor físico que él sentía, hasta que después ya se volvió algo ya muy abusivo, y esa persona sí falleció. A ver, a raíz del consumo de esto le generó ya cuestiones de cardiovasculares y bueno, Sí, fallece por una... Otras patologías médicas que bueno, esto influyó en eso. Pero no hemos tenido otra experiencia de suicidio o algo en cuanto a drogas. Todavía, por suerte, no nos tocó vivir esa experiencia en estos años que estamos acá. Bueno, y para ir terminando, ¿qué consejo le dejan a los jóvenes? En realidad, consejo, es un trabajo que en realidad debemos hacer como papás, como sociedad. El tema de los límites es sumamente importante, ¿no es cierto? Un niño y un adolescente que empieza a, digamos, a adquirir esos límites en la adolescencia o en la juventud se los empieza a poner solos, ¿no es cierto? Esto de decir, bueno, si en mi casa me controlan y vuelvo a determinada hora, el día de mañana si yo me voy a estudiar afuera o ya me voy a vivir solo, también uno tiene esos mismos hábitos que adquirió desde chico, ¿no es cierto? Y también, a ver, esto es como un ejemplo, pero ese límite que yo me pongo a lo mejor en el horario, también me lo voy a poner en el consumo, también me lo voy a poner en la velocidad de las motos, ¿no es cierto? Un niño, un adolescente que no conoce el límite, no se lo sabe poner en otros ámbitos de la vida, ¿no es cierto? En esto de decir no al consumo de drogas, no a manejar si tomé, no a volver, digamos, esto de decir, llega un límite que llega una hora que la joda tiene el límite, ¿no es cierto? Es decir, bueno, salí al boliche, me vuelvo a casa y no seguir de after y seguir después de, ¿no es cierto? Y seguir. Yo creo que el límite es fundamental. El tema también de poder hablar, el poder comunicar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me está pasando? No esconder lo que me pasa, eso también, lograr la comunicación con los padres, con un amigo, con un adulto, ¿no es cierto? También, porque esto de no decir quizás también puede derivar el día de mañana en poder buscar en sustancias, ¿no es cierto? Algo que no puedo decir, ¿no es cierto? Calmar eso, no decir en alguna sustancia legal o ilegal, o sea que después para mí me significa un consumo problemático. Sí, yo creo que la comunicación es lo más importante también. El pedir ayuda. Sí, el saber pedir ayuda, o me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Si no se lo puedo decir a mi mamá o no se lo puedo decir a mi papá, se lo digo a un amigo o se lo digo a alguien en la escuela, quien sea que me genere confianza, poder sacar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Y obviamente, como todo también, a modo general también, ¿no? Hablando, arranca todo desde la curiosidad. Obviamente que si la pueden evitar, chicos, evítenlo. Porque obviamente que es algo que al principio gusta, ¿no? Pero después, bueno, eso se va prolongando y uno se va metiendo porque está bueno, porque le pasa bien, pero después cuando te quieres dar cuenta, ya el nivel de dependencia de esa sustancia es tal que ya uno no lo puede manejar. Entonces, también obviamente que como sugerencia sería como que si lo pueden evitar, esto de probar, ver qué se siente, porque sí, la verdad que a lo mejor está bueno, pero las consecuencias no son las mejores. Incluso hay una frase que tienen en común todos los pacientes. Yo pensé que lo iba a controlar. Sí. Siempre pienso que lo voy a controlar, que voy a controlar mi consumo de alcohol, que voy a controlar mi consumo de marihuana, y después me terminé dando cuenta de que no. Y cuando me di cuenta que no, es porque ya estoy al límite, porque ya estoy dependiendo también de esta sustancia.
Entonces el creer que puedo controlar esto es un error. Porque Factor de riesgo. sí, lo vemos en todos los pacientes, esa frase se repite siempre. Sí, porque inician con esto, con la publicidad, el cada tanto, el fin de semana, la previa, el después de la previa, después el boliche, y después, viste, empiezan que a lo mejor, bueno, mitad de semana, y bueno, y cuando se quieren dar cuenta, ya están con la dependencia de la sustancia, y ahí está el problema también, ¿no? Que sí, que empiezan por curiosidad, pero después se termina haciendo algo más intenso en realidad. Sacando, por ejemplo, el que te convidan en un boliche, en otro lugar, ¿crees que es fácil conseguir droga, por ejemplo, en la calle? Sí, depende cuál. Pero la marihuana, el porro, como algo totalmente de uso corriente hoy en día, lamentablemente. A ver, tenés que saber dónde y quiénes, pero si uno... Sí. No, y aparte los chicos que ya cuando inician el consumo buscan y digamos, lo que vemos acá les es fácil conseguir. Sí. Pero bueno, lo vemos en pacientes que ya vienen del consumo, entonces para ellos ya es algo del día a día. Ya tengo más preguntas, pero bueno, me gustó mucho la entrevista y me gustó mucho saber cómo es el centro de rehabilitación. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Bueno, gracias a ustedes por venir. Gracias.